Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí antes de hacer ejercicios de trabajo, recordando un poquitico el trabajo de leyes de Newton. Acordémonos que sobre un cuerpo, al interactuar sobre otro cuerpo, se están ejerciendo varias fuerzas. Es decir, que sobre un cuerpo, usualmente, hay más de una fuerza. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo sobre una superficie, ¿sí? Si tenemos un cuerpo sobre una superficie, suponiendo si tenemos un cuerpo sobre una superficie, sabemos perfectamente que sobre el cuerpo están actuando varias fuerzas. ¿Qué fuerzas están actuando? Entonces, sobre el cuerpo pueden estar actuando la normal. Acordémonos que la fuerza normal la ejerce la superficie verticalmente hacia arriba. Está actuando, entonces, coloquémosle aquí, fuerza normal. Está actuando el peso, letra griega omega, peso. No lo olviden que este par de fuerzas verticales son iguales, se equilibran, porque el cuerpo no tiene movimiento verticalmente, es decir, que verticalmente el cuerpo, su sumatoria de fuerzas vale cero, acuérdense, primera ley de Newton. Entonces, la normal y el peso se equilibran, son iguales. Vamos a suponer que el cuerpo, obviamente, si es un carrito, hay una fuerza, la ejerce el motor, ¿sí? Que por cierto, en la guía que resolvieron sobre leyes de Newton hubo omisión de eso, en el problema del auto, ¿no? Hay que tener en cuenta que el carro no se mueve así pues por el viento, o el carro se mueve, alguien lo impulsó, ¿no? Hay una fuerza constante que es la fuerza del motor. Yo le voy a colocar aquí. Muy bien, pero sabemos perfectamente que siempre habrá rozamiento, siempre y cuando nos digan que hay rozamiento, porque bien nos pueden decir de que sin fricción, sin rozamiento. Entonces, tenemos cuatro fuerzas. Acordémonos que si la fuerza del motor es mayor que la del rozamiento, este par de fuerzas, por obvias razones, no son iguales. Entonces, significa que si yo quiero hacer un repaso de la segunda ley de Newton para todos, segunda ley antes de hacer un problema sobre trabajo, acordémonos que la segunda ley de Newton habla de que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? En otras palabras, fuerza resultante igual a masa por aceleración. Acuérdense de ello. ¿Sí? Para hacer un repasito, porque este tiempo que nos queda es para por lo menos terminar. Entonces, fuerza resultante igual a masa por aceleración. Entonces, por ejemplo, si la fuerza del motor es mucho mayor que la fuerza de rozamiento, entonces significa que este par de fuerzas no se pueden igualar, no se pueden equilibrar. Utilizo la segunda ley de Newton. ¿Cómo lo utilizo? Muy fácil, miren. La fuerza del motor positiva, rozamiento negativo. Miren, sumatoria de fuerzas, fuerza resultante. Fuerza del motor menos fuerza de rozamiento. Fuerza del motor hacia la derecha, fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Entonces, fuerza del motor menos fuerza de rozamiento. Fuerza resultante. Igual a masa por aceleración. ¿Sí? Esta expresión correspondería a este cuerpo que se está moviendo hacia la derecha de manera acelerada. ¿Sí? Pero supongamos que la fuerza del motor y la fuerza de rozamiento son iguales. Es decir, esta igual a esta. Son igualitas. Entonces, ya no aplico la segunda ley de Newton. ¿Por qué no? Porque el sistema está en equilibrio. Esta fuerza se iguala con esta. Entonces, utilizo la primera ley de Newton. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Sumatoria de fuerzas igual a cero. Entonces, ¿usted qué dice? Fuerza del motor menos fuerza de rozamiento igual a cero. Primera ley. Es decir, esto es segunda ley porque las fuerzas no estaban equilibradas.
aplico la segunda ley. Pero si las fuerzas estas dos son iguales, entonces la sumatoria nos da 0. Esto menos esto igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿esto por qué lo hice? Con el ánimo de ubicarnos a todos, de que no nos podemos desprender del trabajo que hicieron en las primeras 2-3 semanas de la cuarentena. Es decir, no podemos olvidar eso. Si estamos hablando del concepto de trabajo, lo primero que tenemos que tener presente es que vamos a hablar del trabajo realizado por unas fuerzas. Vamos a suponer que este carrito se desplaza 20 metros. ¿Sí? Y nos dicen, oiga, calcule el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Entonces, lo primero, vamos a suponer que el cuerpo es atraído por la Tierra por 50 newtons. Acuérdese que newton es unidad de fuerza. Por cierto, newton, ¿de dónde sale newton? De multiplicar kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado salió newton. ¿De dónde salió kilogramo? Unidad de masa. Metro sobre segundo cuadrado, aceleración. Significa que esto, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, es unidad de fuerza, newton. Muy bien, el peso vale 50. Luego, si un estudiante está pendiente, dice, este peso se iguala con la normal. Entonces, esto también vale 50. Si la normal vale 50, el peso 50, porque están equilibradas. En cambio, ya una cosa diferente si me dicen que esta y esta tienen el mismo, son iguales, entonces tendrían el mismo valor. Pero si esta es mayor que esta, pues vamos a suponer así que el motor ejerce una fuerza de 100 newtons. Si esta es igual a esta, pues esta vale 100. Pero si esta es mayor que esta, seguramente esta fuerza va a ser menor que esa. Entonces vamos a suponer que es menor, entonces esto vale, por decir algo, 50 newtons. ¿Sí? 50 newtons. O quitemos más bien 60, para no decir de que esta tenga una relación. No, 60. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dicen? Vamos a calcular el trabajo. Entonces nos van a... Trabajo en física, trabajo en física. Entonces acordémonos cuál es la ecuación de trabajo. Fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces vamos a calcular el trabajo de cada una de estas fuerzas, de la fuerza del motor, de la fuerza normal, del peso y del rozamiento. Entonces, hagámoslo. Empecemos con el trabajo hecho por la fuerza del motor. Entonces, trabajo. ¿De quién vamos a calcular? Del motor. Entonces, trabajo hecho por la fuerza del motor. Entonces, utilizo la ecuación. La fuerza, F. Pues estoy hablando de la fuerza del motor, vale 100 newtons. Entonces, yo reemplazo 100 newtons. Por el desplazamiento, me dijeron que 20 metros, entonces 20 metros. Por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? La dirección de la fuerza y el desplazamiento. Esta es la fuerza del motor y en esta dirección y sentido se mueve el carro. Entonces, si ustedes pueden ver, la abertura es nula, es decir, 0 grados. Entonces aquí, coseno de 0 grados. Entonces, trabajo hecho por la fuerza del motor es igual. 100 por 20 nos daría 2000. 2 por 100, 200, aquí 2000. Newton por metro, lo acabamos de decir al inicio. Entonces, como íbamos diciendo, el valor de la fuerza, ¿se acuerdan que estamos calculando el trabajo de la fuerza del motor? Tenemos un valor cualquiera, en este caso 100 newton, entonces valor de la fuerza 100 newtons. El desplazamiento 20 metros. Coseno del ángulo, ¿cuál ángulo? El ángulo formado entre la fuerza del motor y el desplazamiento, dijimos que era de 0 grados. Entonces, 100 por 20, 2000. Newton por metro, julios. No se les olvide que Newton por metro son julios. Entonces, coseno de 0 grados es 1. Búsquenlo en la calculadora. Entonces, por 1.
2000 por 1, 2000. ¿Qué significa? Que el trabajo que nos dio es positivo, chicos. Positivo, ¿qué quiere decir positivo? Que la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento coinciden. Entonces el trabajo que nos da es positivo. Positivo. Entonces nos dio 2000 julios. Vamos a calcular el trabajo ahora, por ejemplo, para la fuerza normal. Entonces, borramos acá. Borramos. Y vamos a calcular el trabajo de la fuerza normal. Entonces, trabajo. ¿De quién vamos a calcular el trabajo? De la fuerza normal. Entonces pongámosle aquí fuerza normal. Entonces sencillo, utilizamos la ecuación. La fuerza, ¿cuál fuerza? La fuerza normal vale 50 newtons. Es 50 newtons. Por el desplazamiento. Se desplazó 20 metros. Es 20 metros. Coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo formado entre la fuerza normal y el desplazamiento. 90 grados. Entonces, coseno de 90 grados. 50 por 20, 5 por 2, 10. ¿Qué? 5 por 0, 100 es la cosa. Más otro 0, 1000. Entonces nos daría 1000 newton por metro julios. Busco en la calculadora coseno de 90. Coseno de 90 nos da 0. ¿Qué quiere decir eso? 1000 por 0 da 0. 0 julios. Entonces realiza un trabajo nulo. El trabajo vale 0. El trabajo vale 0. ¿Sí? Trabajo 0. Muy bien. Vamos con la fuerza de rozamiento. Si usted recuerda el caso número 3, vimos de que cuando una fuerza va en sentido contrario al desplazamiento, el ángulo que forma es 180. Vamos a verificar y el trabajo nos daba negativo. Entonces, vamos a calcular el trabajo hecho por la fuerza de rozamiento. Entonces, fuerza de rozamiento. ¿De quién vamos a calcular el trabajo? De esta fuerza. ¿Cuánto le pusimos? 60 newtons por desplazamiento 20 metros. 20 metros. Por el coseno del ángulo. Esta es la dirección del desplazamiento y esta es la dirección de la fuerza. Forman un ángulo de 180 grados. Entonces, coseno de 180 grados. Bueno, entonces estamos calculando el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces, 6 por 12, 6 por 2, 12, 1 y 2, 1200. Newton por metro, julio. Acuérdense que la unidad de trabajo se llama julio. Coseno de 180, si lo buscan allá, es menos 1. Por menos 1. Entonces, 1200 por menos 1 daría menos 1200. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza de rozamiento es de menos 1200 julios. Este signo negativo es porque el trabajo hecho por esta fuerza siempre será negativo. Trabajo de rozamiento. Muy bien, vamos a calcular el trabajo de la fuerza del peso. Entonces, trabajo de la fuerza del peso. Como el dibujito lo tienen ustedes allá, se dan cuenta que el peso, el trabajo del peso, el valor del peso, 50 newtons. Por el desplazamiento, 20 metros. Coseno, muy bien. Entonces recuerden que esta es la dirección de la fuerza y el peso va vertical hacia abajo. Un ángulo de 270 grados. Es 270 grados. Entonces, 5 por 2 da 10. 1,
1000. Newton por metro, julio. Coseno de 270, 0. 1000 por 0, 1000. Significa que hemos calculado el trabajo de 4 fuerzas. Si queremos calcular el trabajo total, el trabajo total, o neto, es lo mismo. Si queremos calcular el trabajo total o neto, sencillamente sumamos cada uno de los trabajos que obtuvimos. Ejemplo, aquí nos dio, aquí hay un pequeño desliz mío. 1000 por 0 da 0, disculpen, da 0. 0, ¿sí? 1000 por 0, 0. Entonces, si yo quiero sumar o hallar el trabajo total, cojo los valores de cada uno de los trabajos y los sumo. Entonces, por ejemplo, aquí 0, el del peso también nos dio 0, el de la normal, más el trabajo de la fuerza del motor. Entonces, el trabajo neto, trabajo total. Entonces, 0 julios, más 2000 julios menos 1200 julios, ¿cierto? Entonces, esto nos daría 800 julios. Ese es el trabajo neto total. Bueno, muy bien. Vamos a ver el otro concepto importante que se llama potencia. Potencia. Entonces, acordémonos que aquí estamos desarrollando la actividad alrededor de 3 conceptos importantes. Trabajo, que ya hablamos del trabajo, y ahora vamos para potencia. Muy bien, entonces, potencia, como dijimos, magnitud física escalar. ¿Qué es la potencia? Mecánica, potencia mecánica. Porque hay potencia acústica, hay potencia eléctrica, entonces esto es potencia mecánica. Entonces la potencia se define como el trabajo realizado por una fuerza ese trabajo, es decir, hay una fuerza que realiza un trabajo sobre un cuerpo. Entonces, ese trabajo realizado sobre ese cuerpo emplea cierto tiempo, es decir, al realizar ese trabajo empleamos un tiempo. El cociente entre el trabajo y el tiempo se le llama potencia. Potencia. Entonces, algunos definen la potencia como la rapidez con que se realiza un trabajo. Muy bien. La potencia mecánica, veamos las unidades. Unidades de potencia. Unidades. Entonces, trabajo en julios. La unidad de trabajo, julio. La unidad de trabajo, julio. Y la unidad de tiempo, segundo. Julio sobre segundo se le llama vatio. O watt. Símbolo, W minúscula, para no confundirla con la del trabajo. Entonces la unidad principal de potencia se llama vatio o watt. Hay otras unidades de potencia, otras unidades. Ejemplo, caballo fuerza. O horsepower, HP. O caballo vapor. Caballo vapor. CV. O también kilocaloría.
No, mentiras, dejémoslo por ahora ahí, potencia, listo. Más bien en vez de kilocaloría es kilovatio, kilovatio. Esas son las unidades principales de potencia.